Bueno, pues para terminar la semana, esta intensa semana que hemos estado teniendo, sobre todo de calor, doctor Camilo, te tenemos otra vez aquí con nosotros. Muy buenos días. Bueno, me alegra mucho verte otra vez y que vengas renovadita. Sí, ¿no? Sí, Ahí podemos renovadita decir que por sí. las vacaciones, ¿no? Pero de una vez te advierto que primero dijeron que la hora del calor iba hasta el domingo, después hasta el lunes, después hasta el martes y ayer ya la han corrido hasta el miércoles. Y a este paso seguirá hasta Seguirá el viernes sin o al parar. domingo. Acuérdate que el año pasado embarcamos 4 seguidas de un Sí. solo tiro. Que ya yo pensaba, digo, bueno, este verano yo creo que está siendo un poco más flojito. Digo, segunda o ¿Qué tercera va? hora de calor, yo creo que vamos bien. Por Es- bocazas. Exactamente. Lorena, súbenos un momento el... Ni idea, Te ¿verdad? puedo decir que me suena a chino. Exactamente, en eso sí lo has pillado. ¿Sí? Es una cantante china ¿Sí? que hará unos 10 años, algo así, fue muy famosa en China. Vendía más de 1 millón de discos cada vez que sacaba alguno. Yo los tengo. Oh. ¿Sí? Que se llama Sa Ding Ding. De hecho, esta canción que está sonando, que se llama Alive, cantada en chino, aunque tiene una versión en tibetano, ahí lo dejo, para que quiera oírla. Sí. Estuvo en el top 10 del Billboard en Estados Unidos. Sí, ¿en serio? En serio. ¿Ya? Pero hoy hemos traído música china, coreana y japonesa. Ah, mira, ¿Sí? oye. Porque vamos a hablar de la acupuntura. Uf, ¿Ves? acupuntura. Ahora, la acupuntura, en realidad, yo creo que todos tenemos una idea de qué es la acupuntura. Eso que te ponen ahí, te clavan agujitas y te ponen no sé qué. O si se acuerdan de Steven Seagal en las películas de él, que se clava las agujitas con ¿cómo se llama esta cosa? El que echa humo. Incienso, Sí. ¿no? Y se rodea de incienso para limpiar el espíritu, el aura y quitarse los dolores y la y todo. Pero en realidad, pues sí, el principio de toda acupuntura es esa, porque eso es lo que significa su nombre, ¿sí? Aguja que se clava. Ujú. No se complicaron mucho. No se complicaron mucho para ponerle nombre, ¿ves? Pero es un componente muy importante de la medicina tradicional china, ¿sí? Que para nosotros los occidentales nos sabe muy rara, Ujú. ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo entenderla. Pero dentro de todas las prestaciones sanitarias en China, ellos tienen una prestación perfectamente al estilo occidental y van desarrollando una medicina al estilo occidental, que lo que nosotros llamamos basado en la evidencia científica, pero paralelamente va la parte de la medicina tradicional china. No la entendemos porque muchas de las bases de la medicina tradicional china son bases místicas, esotéricas, de movimientos de energía, que nos cuesta mucho trabajo ubicarlo en la cabeza. Pero digamos que para lo que nos interesa en el tema, la acupuntura básicamente la utilizamos para el control del dolor. Sí. Básicamente. Ahora, yo me puse a buscar, bueno, muy bien, los chinos se inventaron esta cosa y genial, pero es que la historia de la acupuntura no deja de ser muy interesante porque cada grupo de acupuntura se atribuye el mérito de haberla inventado. No. ¿Sí? Pero lo que yo encontré es que hacia alrededor del año 100 antes de Cristo, el emperador que se llama Huang Di Neijing, en perfecto acento Sí. mandarín, también conocido como el emperador amarillo, que es más facilito, Hombre, pues sí. ¿no? Parece ser que él fue el que aprobó la utilización de la acupuntura, ¿sí? Ahora, en el transcurso de la historia en China, la acupuntura ha tenido momentos de más o de menos popularidad, pero dependía mucho de la política interna. Entonces, eso se traduce en, si al emperador le gustaba y le servía, mejoraba la cosa. Y si al emperador no le gustaba o no le servía, bajaba la cosa, ¿sí? Eso, de todas maneras, se convirtió como una referencia. Y la medicina tradicional china se fue extendiendo por el continente asiático y llegó a Corea por ahí sobre el siglo VI. En Corea ellos dicen, mentira, fue en esa época cuando el emperador Dangun
Es ¿sí? un poquito más fácil. Sí, sí, ¿verdad? Es que los nombres coreanos son bastante más llevaderos que los chinos. ¿Sí? Por aquello de cómo se dice náufrago en chino, Sorpréndeme. chinchulancha. Ay, Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sí? Y entonces se dice que él desarrolló la acupuntura en Corea, que después, por un efecto de colonización, se extendió a Vietnam, y luego por un efecto de colaboración sanitaria entre Corea y Japón, se extendió al Japón. ¿Sí? Sí. Ahora, cada uno estableció un tipo de acupuntura, aunque la base sea igual para todos. Por allá, hacia el siglo XVI o XVII, se llegó a Europa, y el primer país que adoptó la acupuntura como una práctica médica fue Francia, pero después se fue extendiendo por el resto de los países europeos, a excepción de Inglaterra. ¿Por qué? Los ingleses son como son. Sí. Bueno, estoicos, ¿sí? Pero para ese entonces, sobre el siglo XIX, ya era una cosa común, no solamente en Europa, sino en muchas partes del mundo. De ahí también, por esa época, entonces saltó a Estados Unidos, y en Estados Unidos comenzó a hacerse popular. Sin embargo, allá sí que decidieron que esto de las partes esotéricas, místicas y todo eso, como que no les terminaba de cuadrar, y decidieron que hacían más o menos su propia interpretación de lo que era la acupuntura, y un señor que se llamaba Travel, un médico Travel, decidió que definía lo que eran los puntos gatillo para dónde tenías que poner las agujitas. ¿Sí? Sí. Ahora, eso dependía también de que la postura de la agujita coincidiera con algo anatómico, para decir, es que como por aquí pasa un nervio, por aquí pasa un vasito, por aquí pasa no sé qué, ahí es donde se puede poner la aguja, porque sí va a servir. Que eso en la acupuntura tradicional china no es un suma igual a 2. ¿Sí? Es una cosa completa. Para aquel momento, por allá en 1950, la acupuntura volvió a resurgir en China, porque Mao Zedong decidió que era así. Vaya. Eso significa que le dieron a haber puesto agujitas hasta en el ya sabemos dónde, ¿no? Y el hombre, sí, porque él tenía un agüero que decía que si todas las noches dormía con una virgen iba a vivir eternamente y con plena salud. Y ya se habrá dado cuenta de que no. Que no, ya sabemos todos que eso no llegó hasta ahí, ¿no? Pero bueno, más adelantico, en el 71, un periodista del New York Times fue el que decidió hablar sobre la acupuntura, viajó a China, y él fue un gran impulsor a través del New York Times de la acupuntura en Estados Unidos. Y tú sabes que en muchas partes del mundo, por no decir una buena parte del mundo, como es toda América, lo que hagan los gringos lo hacemos nosotros. Sí. Porque si a ellos dicen que sí, pues nosotros también. Y normalmente no se discute. ¿Sí? También por aquel entonces Richard Nixon decidió que iba a visitar a China, y entonces, para demostrarles ellos lo guay que era la cosa, lo invitaron a que vieran una cirugía de abdomen sin anestesia. Ay, por Dios. Le pusieron las agujitas y lo operaron al señor con su cirugía también, con lo cual Nixon quedó muy impresionado. Normal. ¿Sí? Pues imagínate al tipo despierto con todas las tripas afuera, ¿quién no queda impresionado? Yo lo siento, pero... ¿No? Eso. Pero eso también impulsó que él hablara bien de la acupuntura, y eso le dio también un buen impulso en los Estados Unidos, con lo cual se extiende como una ola por el resto del mundo. Después la BBC hizo un documento que se llamaba Medicina Alternativa, ¿sí? Y la lo promovieron para filmar actos médicos en los cuales se utilizaban tratamientos médicos no convencionales, y los de la BBC lo que hicieron fue que filmaron una cirugía a corazón abierto tratado con anestesia de acupuntura. Les gustó el asunto. Les gustó la cosa. En el 2010, la acupuntura y la moxibución, sí, que también es parte de la medicina tradicional china, fueron declaradas por la OMS como representativos del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Sí? Vale. Con lo cual ha dejado un puente que tenemos que comentarlo. Aquí, si te recordarás, desde hace unos años viene una especie de trabajo, por decirlo así, de eliminar todas las pseudociencias y quedarlo solamente con las cosas que realmente son ciertas, comprobables y verificables, sí, que tienen una evidencia científica que se pueden utilizar en sanidad. De eso han sacado
de taquito un montón de cosas como la reflexología, la iridología, esa de los oídos, que no me acuerdo cómo se llama, y así. Uh-huh. La acupuntura quedó en un espacio intermedio, un tiempo gris. Sí, como en el limbo. Que ni fu ni fa. ¿Sí? No es pseudociencia, pero tampoco es ciencia como tal. Y el punto está en que el que se haya declarado como un patrimonio inmaterial de la humanidad, pues lo pone más en ese estado gris. Sin embargo, lo que pasa es que ese estado gris en el que flota porque la base de todo es una base mística, que nosotros los occidentales no entendemos. Yeah. Nos cuesta mucho entenderlo. Pero tenemos que pensar que muchas otras, digamos, disciplinas terapéuticas que eran consideradas pseudociencia, dieron el salto a la ciencia. Por ejemplo, la fisioterapia, uh-huh. la utilización de campos magnéticos para el tratamiento de enfermedades o inflamación, la utilización de los TENS, es decir, sí. los choques eléctricos, la utilización de los ultrasonidos para reducir la inflamación. Todo eso pegó ese salto, ¿sí? Porque yo no sé si tú te acordarás, pero yo cuando era adulto joven, por decirlo de alguna manera, sí, muchos dentistas hacían un estudio de los campos magnéticos que tenía su paciente para que de alguna manera eso no afectara cuando pusieran una calza con plata. Sí. Y entonces sí, el diente curara y todas esas historias por el estilo. Pero bueno, Lorena, ponlos oímos a los chinos, ahora creo que lo que viene son los coreanos. Iguales, ¿eh? Yo lo siento, pero para mí chino, japonés, coreano, mandarín, lo que sea, yo lo noto todo igual. Este es un grupo de K-pop, ¿sí? Que se llama Blackpink. Sí, Blackpink. Blackpink, sí. Eso, Blackpink. El grupo sí lo conozco. Eso, pues son unas chicas coreanas, ¿sí? Que cantan una musiquita, pero lo cantan en coreano, evidentemente. Sí, eso sí. Yo cuando lo escucho digo, pues bueno, pues están cantando. Ya el idioma se me escapa, pero... Pero bueno. Ahora, una cosa que tenemos que pensar dentro de ese concepto místico que tiene la acupuntura es que la enfermedad se percibe como una falta de armonía, un desequilibrio en tus energías, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver en el paciente para poderlo volver a equilibrar. Entonces, todo esto se basa en que hay una energía vital que es el chi. Uh-huh. ¿Sí? El chi es una energía que está en todo, pero sobre todo en todos los seres vivos, que es una fuerza vital, que fluye libremente, tanto para mantener la salud como para mantener el equilibrio. Ese chi no es solo personal tuyo, el chi, la energía vital, está en el universo también. O sea que tienes que estar en equilibrio no solo contigo misma, sino con el universo. Sí, acuérdate, por ejemplo, el concepto de Gaia, que es la tierra viva. Sí. La tierra no es un planeta por sí solo, no es un pedazo de roca y agua, sino que es un ser vivo. Sí, y por lo tanto tiene una energía vital que es muy grande. Eso también se parece mucho al concepto hindú del prana, ¿sí? Que es más o menos la misma. Es una energía vital que influye en el macrocosmos, es decir, en el universo, pero que también se entiende como una energía de un microcosmos que es el cuerpo y la psique humanas. ¿Sí? Entonces, cualquier desequilibrio en esas energías, pues va a hacer que no estés bien. El yoga y el tantra, ¿sí? Son prácticas y disciplinas en las cuales se busca que esa energía vital que surge de los órganos internos se transmita hacia todo el cuerpo o lo puedas transmitir hacia otra persona a través, en la cultura hindú, a través de los chakras, activando los chakras para que esa energía pueda fluir. ¿Sí? Es una comisión. Tú nunca viste los programas nuestros sobre el tantra. Eso es también. Bueno. Tarea pendiente. Bueno, ahora, eso también implica un concepto más allá de que esa energía vital tiene que mantenerse en un equilibrio con su contra. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el concepto del yin y el yang. Todo cuerpo, para mantener esa energía vital, todo cuerpo para estar en equilibrio, tiene que haber un blanco y un negro, un bueno y un malo, un arriba, un abajo,
un dios y un diablo. Todo en el universo está así y eso es lo que se mantiene en el chi, que mantiene el chi y que ese chi fluya por todas partes. Si no hay ese equilibrio, tampoco puede. ¿Ves? Ahora, ese chi, esa energía que se distribuye por todas partes, sigue unos canales específicos. Ujú. Esos canales los llaman los meridianos. Sí. ¿Sí? Pero esos meridianos no se correlacionan necesariamente con situaciones anatómicas en el cuerpo. Algunos sí, otros no. ¿Por qué? Porque el canal por donde fluye la energía no está discriminado como un elemento anatómico, sino que fluye por el cuerpo. Es decir, como si tú dijeras, ¿dónde está ubicado el chakra 4? ¿En algún órgano? No, es una parte de tu cuerpo, de la energía de tu cuerpo. Pues lo mismo pasa con los meridianos. Ahora, esos meridianos se dividen en muchos grupos para que, de acuerdo a donde esté el problema, ¿sí?, puedas poner la agujita para ir canalizando otra vez esa energía por donde debe ir. Ahora, esto de los puntos es una posición también muy complicada, ¿sí? Porque la base de todo son más o menos 1000 puntos. Sí. ¿Sí? Que el acupunturista se los tiene que saber. Pues se tiene ganas. Eso. Pero dentro de toda esa fluir del conocimiento entre los coreanos, los japoneses, los chinos, los americanos, pues se han definido que hay una serie de puntos básicos, que son unos 360, unos puntos que son accesorios y otros puntos que son extraordinarios. Todo eso. Y de acuerdo a eso es por donde tú vas. Ahora, esos puntos en algunas partes que se pueden distribuir siguiendo las metámeras del cuerpo, las metámeras son las áreas que cubre un nervio, por ejemplo, ¿sí? Las metámeras del cuerpo, pues puede hacer que en algún momento se vayan reuniendo en grupos y esos grupos te van mostrando por dónde van los meridianos. Entonces, mira, ¿Ves? oye. Es ahí. Ponnos otra vez la de nuestra buena amiga japonesita. Esta canción a mí me parece bellísima, la oí por primera vez hace como unos 10 o 12 años. Sí. ¿Tú juegas videojuegos? De vez en cuando. ¿El Final Fantasy lo conoces? Hombre, por supuesto. Pues está la canción del Final Fantasy VIII. Pues, ay, Cantada ese justo en no. japonés. Ese justo no. Cantada en japonés. Vaya es tela. preciosa la canción. Da igual si logras entender la voz de la niña y como lo canta es lindísimo. Pero es que aquí es donde tiene uno que entrar en una cosa que para nosotros es todavía más complicado, todavía, pero que la ciencia de alguna manera la está arrastrando hacia su camino, el yin y el yang. ¿Sí? Ahora, el yin y el yang literalmente lo que quiere decir es oscuro y brillante, ¿sí? Son unos conceptos basados en una filosofía que se llama el taoísmo. Todos pensamos que el taoísmo, el zen o incluso el budismo son religiones. No lo son. Son filosofías. Por eso es que Richard Gere era que le decía a Lisa Simpson que no hay ningún problema en ser budista porque el budismo no es una religión. Tú puedes creer en tu religión si quieres y puedes practicar el budismo. Pues el taoísmo y el zen, que se basa en la filosofía taoísta, pues estableció este concepto del yin y el yang. Son dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias, pero que se interconectan y se relacionan y hace que todo el universo, incluido tú, esté en un equilibrio. El yin es un principio femenino, el yang es un principio masculino. Al ser el yin un principio femenino, pues está basado en la concepción de la tierra, la oscuridad, la pasividad, la absorción. El yang, al ser masculino, pues es el cielo, la luz, la actividad, la penetración. ¿Sí? Eso hay. Ahora, cada objeto, cada pensamiento tiene su complemento. ¿Sí? Ahora, al ser opuestos y ser interdependientes, siempre están en continuo movimiento, porque eso es lo que hace que fluya la energía vital. Claro. ¿Sí? En algún momento, el yin se puede transformar en yang o a la viceversa, según sea la necesidad. Y el símbolo del yin y el yang es ese que conoces tú, que es como un circulito con una especie como de frijolito negro y frijolito blanco que tienen con un punto de color sí. inverso. Y eso es lo que representa el equilibrio, la interconectividad y el que poderse cambiar. ¿Por qué hago un énfasis en esto?
porque muchos de los conceptos del yin y el yang y de la energía vital se corresponden con todos los conceptos de la física cuántica. Ujú. ¿Ves? Entonces, tú puedes llegar a decir, sí, la energía vital no tiene una correspondencia anatómica, Sí. pero si tú te vas hasta la física cuántica, sí que puedes encontrar una correspondencia. Es como cuando en el programa que hablamos de conciencia, hablamos de lo que se llamaba la conciencia cuántica. Sí. Es decir, anatómicamente se han descrito en las neuronas unas cosas que se llaman los microtúbulos, y los microtúbulos funcionan a nivel cuántico. Entonces es muy posible que en nuestra alma sí que tengamos un alma, y un alma eterna, y un alma universal, y un alma en la cual nos podamos volver a reencarnar, porque no es un alma física, sino es un alma cuántica. Entonces, esto es una cosa. La concepto de la dualidad al estilo del yin y el yang no es un concepto extraño en las filosofías occidentales. Por allá en el siglo XVII o XVIII empezó con el concepto de la dualidad de Poincaré, ¿sí? Que no vamos a entrar en eso, pero que es una base muy importante para el desarrollo de las matemáticas. Ujú. ¿Sí? Más tarde saltó, digamos, a partir de ahí a los conceptos de la física cuántica con el principio de onda-partícula. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, la luz, el gran debate era, ¿es una onda? ¿Es una partícula? No, es ambas cosas al mismo tiempo. Y con el principio de la incertidumbre de Heisenberg, de ahí es donde viene también el concepto de lo del gato de cosito que está vivo, está muerto, no lo sabemos hasta que no. Y Niels Bohr implicó una cosa que se llamaba el concepto de la complementariedad en física, ¿sí? Tanto es así que cuando a él lo nombraron el marqués, duque, conde de lo que sea allá en Dinamarca, su lema en el escudo de armas es: los opuestos se complementan. Sí, eso ¿Ves? sí que lo he escuchado un montón. Eso sí. Pero mirando la hora que es, Sí, que ¿ese ya- reloj está bien? Sí, ese reloj está Ese reloj perfecto. está bien, porque con Pepe nunca está a la hora. Con Pepe no. ¿Sí? Así que el resto lo hablaremos la semana que viene, efectivamente. Bueno, pues con yin, yang, acupuntura y budismo y todas estas cosas nos despedimos por hoy, pero como bien dice Camilo, volvemos con ustedes la semana que viene para terminar el tema, y el lunes, como siempre, a las 12:20 aquí en Onda Cero Puerto Llano.